Bienvenidos jóvenes a esta clase de logística. Estamos en la unidad número 4, estrategias de localización o de ubicaciones. Estamos viendo los métodos. Esta clase es una continuación. Ahora vamos a ver el método de evaluación económica. Hemos visto los métodos de evaluación por puntos, el método de mínimo costo de transporte, y este método se caracteriza por tomar en cuenta el rendimiento sobre la inversión. Toda ubicación obviamente va a requerir una inversión, desde la adquisición del terreno, la construcción de los edificios, compra de equipos, maquinaria, equipo de transporte, etc. En un mundo empresarial, los accionistas o inversionistas esperan recuperar esa inversión. Por lo tanto, la característica de este método es que tome en cuenta una tasa de retorno sobre la inversión, o en otras palabras, una tasa de rendimiento sobre la inversión. Antes de entrar, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero invertir, por decir, una cantidad de dinero, 1,000 pesos, es porque yo espero ganar un rendimiento sobre mi inversión. Digamos que el rendimiento fuera del 10% al año. Significa que si ese dinero de 1,000 pesos queda depositado en esa cuenta de inversión, a la vuelta de un año, yo voy a tener los 1,000 pesos más el 10% de intereses que generó la inversión. Es decir, tendría en total 1,100 pesos. Las técnicas que se utilizan pues son las técnicas de ingeniería económica. Algunos de ustedes ya cursaron esa materia, así que les va a ser bastante familiar utilizar pues las fórmulas o más bien los métodos de evaluación para tomar decisiones, en este caso de ubicaciones. El método que vamos a utilizar aquí es el método del valor presente. Entonces, toda ubicación o instalación pues va a requerir una inversión. Se puede representar en lo que le llaman un flujo de efectivo o flujo de caja, donde es una línea de tiempo. Estas inversiones pues deben estar acotadas en el tiempo. ¿En qué tiempo el inversionista espera recuperar su inversión? Sea una nave industrial, un comercio, una empresa de servicios. Todos los inversionistas en un mundo de negocios pues esperan recuperar su inversión con un rendimiento. Entonces aquí se va a indicar la inversión, que aquí en la nomenclatura vamos a utilizarlo como I subíndice 0. Esta inversión pues representa los edificios que alberga la planta, las bodegas, etc. La maquinaria, los equipos, el mobiliario, los terrenos, cuando la empresa adquiere el terreno donde va a instalar la planta, y otros activos más. Serían los activos fijos más importantes, de los cuales la empresa pues espera recuperar la inversión. Luego espera generar un flujo positivo de efectivo, que serían los ingresos, que sería, por ejemplo, los ingresos que se obtienen por la venta del producto que la empresa pues está produciendo. Si estamos nosotros planeando colocar un nuevo restaurante de comida italiana, bueno, los ingresos son los ingresos esperados por las ventas del restaurante, los platillos que le va a vender a sus comensales. Si es una empresa manufacturera, pues igual, si está manufacturando, por decir, refrigeradores, bueno, pues cuántos refrigeradores espera producir y a qué precio va a vender esos refrigeradores. Entonces estos serían los ingresos. Y luego estarían los egresos, que vendrían a ser pues todos los gastos, salidas de efectivo que incurre la empresa en su operación.
tomando en cuenta los costos de producción, los gastos operativos, salarios a los trabajadores, pago a los proveedores por compra de materias primas, insumos, pago de energía eléctrica. También incluimos pago de impuestos al gobierno, etc. Todos los gastos en los que incurre una empresa para su operación. Entonces, esta sería la diferencia de ingresos menos egresos, que nos daría, le vamos a llamar aquí el flujo neto de efectivo. Flujo neto de efectivo, diferencia entre ingresos y egresos. Lo vamos a abreviar FNE. Flujo neto de efectivo. Flujo neto del efectivo del año 1, flujo neto de efectivo del año 2, así, ¿no? Se espera que estos flujos netos, es decir, ya descontando todos los gastos, todos los egresos, logren recuperar esta inversión. Esa tasa de interés pues se llama así, tasa de retorno sobre la inversión. La bibliografía pues le dan varios nombres, ¿no? Esta tasa de interés pues le pueden llamar tasa mínima atractiva de rendimiento. TEMAR, tasa mínima atractiva de rendimiento. Es la tasa mínima para que estos flujos logren recuperar esta inversión. Esta es la tasa mínima que esperaría el inversionista para recuperar su inversión. Si el proyecto genera un rendimiento inferior, pues entonces económicamente ese proyecto no es rentable, no es atractivo. Otros autores le llaman TREMA, que es lo mismo, tasa de retorno o de rentabilidad esperada mínima atractiva. Entonces es una tasa que establece el empresario. Cuando el empresario está dispuesto a invertir, implica un riesgo, porque toda inversión pues se va a establecer en algunas condiciones de incertidumbre. Ciertamente algunas inversiones son más seguras que otras, pero sin importar el tipo de inversión que se realice, sea poner un pequeño comercio, invertir en un gran proyecto como la construcción de una hidroeléctrica, una planta nuclear, un aeropuerto, toda inversión implica un riesgo. Así que el inversionista espera una tasa de rendimiento que sea suficientemente atractiva para asumir ese riesgo de invertir. Nada que tiene que ver con el futuro es totalmente seguro, 100% seguro. Entonces esta tasa pues es lo que establece, por eso se le llama tasa mínima. Es lo mínimo que espera el empresario pues para justificar invertir en un proyecto, ¿no? Entonces la fórmula que utilizamos es la fórmula del valor presente neto, que la vamos a abreviar BPN, valor presente neto. En ingeniería económica se utilizan varios métodos convencionales para evaluar proyectos. En este caso estamos evaluando proyectos sobre ubicaciones o instalaciones. El que vamos a utilizar aquí en clase, que es el que ustedes van a utilizar en la tarea, es el que va a venir en un dado caso en el examen, pues va a ser este, ¿sí? Valor presente neto. Entonces la fórmula sería la sumatoria de los flujos netos de efectivo para cada año, le vamos a poner subíndice J, entre 1 más la tasa de interés elevado al periodo J. Este periodo J pues va a ir desde el año 1 hasta el año N, menos la inversión inicial. Entonces ahí está la tasa de interés, miren. Es la tasa de rentabilidad o tasa de retorno sobre la inversión. Es lo que espera el inversionista de rentabilidad sobre sus inversiones. Entonces esa es la ventaja de este método, que en un mundo de negocios pues las empresas
los accionistas o los dueños de la empresa esperan recuperar su inversión. También la ventaja del método pues es que toma en cuenta la inversión, los ingresos que se esperan obtener bajo una estimación, digamos, como resultado de un estudio de marketing, un pronóstico de ventas, y también los gastos que se esperan incurrir a través de un presupuesto de gastos, de costos. La empresa dice, bueno, vamos a tener este tamaño, vamos a tener este nivel de producción. Para poder producir esta cantidad cada año, pues necesitamos contratar tantos trabajadores, comprar tanta materia prima, requerimos estas instalaciones, maquinaria, equipos. Entonces eso se puede ya hacer un presupuesto. Ya restando esos ingresos esperados menos los gastos que se esperan incurrir, pues le llamamos flujo neto de efectivo. Y de esta manera pues ya podemos nosotros hacer la evaluación. Los criterios para determinar si es o no rentable la inversión: si el resultado de esta fórmula es mayor o igual a 0, entonces el proyecto es rentable o es un proyecto conveniente. En caso contrario, si el resultado dio negativo, entonces el proyecto es un proyecto no conveniente o no rentable. Si da mayor o igual a 0, la decisión es invertir. Vale la pena invertir en este proyecto. Estos flujos netos van a recuperar totalmente esta inversión con ese rendimiento que estableció el empresario. Si da negativo, pues significa que estos flujos con esa tasa de interés no lograron recuperar totalmente la inversión. En este caso, pues la decisión es no invertir en ese proyecto, porque representa pues un flujo negativo. Tendríamos un alto riesgo de perder dinero en lugar de ganar dinero. Entonces pues sería hacer la evaluación. Aquí en esta clase, en esta materia, pues esos datos se van a dar, al igual que los otros métodos, que solamente se quiere comprobar que ustedes comprendieron los métodos y que los pueden utilizar. Los datos pues ya vienen en los enunciados del problema. La tarea que ustedes van a resolver pues es para que practiquen la aplicación de estos métodos. Ya en el mundo real pues obviamente hay que recopilar esa información. Necesitamos hacer una investigación de campo, pedir cotizaciones a los proveedores, quienes nos van a vender la maquinaria, los proveedores que nos van a suministrar las materias primas o los materiales, conocer cuál es el costo de los suministros como agua, electricidad, etc., ¿no? Ya que se tiene esa información, pues ya se aplica entonces el método para decidir cuál es la mejor ubicación. Como ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos dos alternativas, A y B. Son dos lugares para establecer una planta. Vamos a suponer que el horizonte de planeación fuera para 5 años. En la evaluación de proyectos necesitamos nosotros acotar el tiempo. El empresario quiere saber en qué tiempo puede recuperar su inversión. Entonces, en ambos casos, pues sería igual, para 5 años. Bueno, aquí viene la investigación de campo. Se encontró que en la ubicación o en la localidad A, sea una ciudad, un estado, un país, la inversión total va a ser, vamos a suponer, de 10,000 millones. Vamos a agregarlo así, ¿no? O 10,000 nomás. Nomás es para ver cómo se aplica la fórmula y cómo se hace la interpretación. Esto representa toda la inversión, desde el terreno, la construcción de los edificios, la compra e instalación de la maquinaria, los equipos, etc., ¿no? Luego hace un estimado de ingresos y gastos. Voy a poner aquí también para simplificar pues los flujos netos. Flujos netos de efectivo. Haciendo el presupuesto de ingresos ayudados por el departamento de marketing. Luego haciendo el presupuesto de gastos. Se hace ya la diferencia para obtener los flujos netos de efectivo para cada uno de los 5 años.
Vamos a suponer que para el año 1 obtuvimos un flujo neto de 2,000 millones. Para el año 2, 5,000. Para el año 3, 5,000. Para el año 4, 4,000. Y para el año 3, 3,000. Estos serían los flujos netos de efectivo. Ahora analizamos la otra opción, la alternativa de instalar esa planta en la localidad B, sea una ciudad, un estado o un país. Ahí se encontró que en ese país o en esa localidad la inversión sería de 15,000 millones, o abreviado así, 15,000. Se vuelve a hacer la misma investigación, bueno, en ese lugar, cuál sería el volumen de ventas, el precio del producto, los ingresos, cuáles serían los gastos. Este método, como el método de costo mínimo, de evaluación de puntos, reconoce que hay diferencias, ¿sí? Puede ser que aquí la mano de obra sea más cara o más barata. Puede ser que en este lugar la empresa pueda tener mayor volumen de ventas, porque a lo mejor es un lugar donde hay más población, donde esa población tiene mejor poder adquisitivo. Entonces, obviamente, los lugares pues difieren, ¿no? En algunos lugares los terrenos son más caros, etc., ¿no? Bueno, por el caso, esta es toda suposición, nomás es para explicar la metodología. Entonces, aquí en el primer año pues se tienen 5,000, en el segundo año 5,000, en el tercer año 6,000, en el cuarto año 5,000, en el último 4,000. Y vamos a suponer que el inversionista desea una tasa de retorno sobre su inversión del 10%. Este sería 10% anual. Estamos manejando aquí un horizonte en años. El empresario quiere recuperar su inversión pues en un lapso no mayor de 5 años. Entre mayor rendimiento genera el proyecto, significa que ese proyecto se recupera en menos años. Entonces, obviamente, entre más rápido el inversionista puede recuperar su inversión, pues es un proyecto mucho más atractivo. Bueno, vamos a suponer, sí, que esta es la famosa TEMAR o TREMA. Tasa mínima atractiva de rendimiento, esa la establece el empresario. Aquí en clase, en los problemas, ese es un dato que se da. En el mundo real, el empresario establece la tasa de interés dependiendo de las condiciones económicas. También depende de la naturaleza del proyecto. Normalmente cuando son proyectos de alto riesgo, esta tasa tiende a ser más alta. Como hay un mayor riesgo de que el proyecto no sea exitoso, obviamente el empresario, el inversionista, exige un rendimiento mucho mayor. Cuando el proyecto es relativamente seguro, pues esta tasa puede ser más baja. También depende de las condiciones económicas del entorno del país, de las condiciones económicas globales. Estas tasas pues pueden cambiar o variar, ¿no? Bueno, vamos a evaluar para la ciudad o la localidad A. Esta se la voy a dejar a ustedes para que la resuelvan usando el mismo criterio. Ya que tengan los dos valores presentes, van a escoger de los dos pues el que dé más positivo. Si alguno de ellos da negativo, pues recuerden que el proyecto se rechaza. Si en un caso extremo las dos alternativas tienen valores presentes negativos, ambas se rechazan. Tendríamos que buscar otra alternativa. No se escogería la que dé menos negativa o que dé más cercana a cero. Cuando es negativo significa que no se recuperó la inversión. O en palabras más simples, un valor negativo en el valor presente neto significa que una parte de ese dinero lo perdí, que no logré recuperar mi inversión. Entonces aplicamos valor presente neto para la alternativa A. Entonces serían los flujos netos de efectivo del año 1. 2,000 entre 1 más la tasa de interés, 0.10 elevado a la 1. Más el flujo neto de efectivo del año 2. 5,000 entre 1 más la tasa de interés, 0.10 elevado a la 2. Este exponente pues está elevado conforme al periodo.
El año 3, 5,000 entre 1 más 0.10 elevado a la 3. Año 4 más 4,000 entre 1 más 0.10 elevado a la 4. Y el último año, 3,000 entre 1 más 100 elevado al año 5. Entonces, todo esto serían los flujos netos que ocurrieron en estos 5 años, menos la inversión inicial. Estos flujos netos, lo que mencionaba ahorita, pues deben recuperar esta inversión con esta tasa de interés. Entre más alta sea la tasa de interés, pues implica que el proyecto, bueno, que el inversionista es más exigente. Tendría que ser un proyecto muy bueno para que dé positivo. Entre más baja sea la tasa de interés, pues el inversionista es menos exigente. Cada inversionista, cada empresario tiene diferente aversión al riesgo. Habrá quienes prefieren establecer tasas de interés muy altas, otros quizá tasas de interés más bajas. También el horizonte de planeación pues puede cambiar dependiendo de la naturaleza del proyecto. Proyectos relativamente pequeños, quizá en un lapso de 3 o 5 años, pues es suficiente como para esperar que el proyecto se recupere. Megaproyectos como la construcción de una plataforma marítima, pues no. De hecho, una plataforma marítima puede pasar 5 hasta 10 años antes de extraer el primer barril de petróleo. Entonces, la construcción de una plataforma marítima en aguas profundas, en mar abierto, pues es una inversión de muy largo plazo. Entonces, la pura construcción puede llevar varios años antes de que el proyecto empiece a funcionar. En ese caso, los horizontes de planeación pues tienen que ser mucho más extensos. Bueno, entonces sería así, ¿no? 2,000 entre 1.10 más 5,000 entre 1.10 al cuadrado más 5,000 entre 1.10 elevado a la 3 más 4,000 entre 1.10 elevado a la 4 más 3,000 entre 1.10 elevado a la 5. Bueno, si no me equivoqué, esto daría 14,301 menos la inversión 10,000, nos daría un flujo neto de valor presente de 4,301. O 4,301. 4,300, si estoy bien. Bueno, si acaso me equivoqué, pues ahí usted lo corrige. Como dio positivo, el proyecto es rentable, recupera la inversión. Tendríamos que evaluar ahora B. Si B también da positivo, pues compararíamos los dos. De esos dos vamos a escoger el que sea mayor. Eso nos diría cuál es la mejor ubicación para instalar esa planta. Entonces es en base pues a la tasa de interés. Y la ventaja del método pues es que tome en cuenta los flujos monetarios, tanto de la inversión como los ingresos y gastos esperados. En el problema de la tarea que les dejé para utilizar este método, pues solamente vamos a hacer algunas observaciones para que lo planteen correctamente. Aquí son 3 alternativas llamadas A, B y C. Dice, se consideran 3 sitios como las más factibles para la localización de una planta industrial. Se cuenta con los montos requeridos de inversión para cada alternativa, así como el volumen de producción en cada lugar y los costos requeridos. Entonces ahí vienen las inversiones requeridas en cada localidad. Es lo que mencionaba ahorita, pues es la investigación que se tiene que realizar, hacer las cotizaciones, los presupuestos de la mano de obra, los presupuestos de la obra civil,
cotizaciones de la maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces en el problema pues ya vienen esos datos, vienen las inversiones que serían terrenos, construcciones, maquinaria, equipo de proceso, equipo auxiliar, mobiliario de oficina, activos diferidos. Entonces, por ejemplo, para la localidad A, que es la alternativa A, tiene una inversión total de 1,808, que en este caso pues serían en miles de pesos, o sea, 1,808,000. B, 1,680, C, 1,855. Bueno, ahí están los datos. A nosotros solamente nos interesa el total. En el ejemplo, pues ahí se da el desglose de las inversiones que se realizaron. Luego vienen los gastos. Gastos anuales también en miles de pesos. Para la alternativa A sería 952. Bueno, más adelante menciona aquí que es un horizonte de planeación de 5 años. $952 para los 5 años, o sea, 952,000. Esos gastos pues también ahí vienen desglosados en materiales, mano de obra, electricidad, gastos indirectos de fabricación, gastos logísticos, gastos de administración y ventas. A nosotros solamente pues, nos interesa el total. Estos son presupuestos que se hicieron. Bueno, pues cuántos trabajadores vamos a tener, cuál va a ser la paga que se les va a dar, quiénes van a ser los proveedores, cuánto le vamos a comprar, cuánto se va a consumir de electricidad, etc., ¿no? La producción por año para las tres alternativas es 32,000 toneladas por año. Sin importar dónde se ubique la planta, esta planta va a producir 32,000 toneladas. Sea porque ya hizo un pronóstico de ventas, o sea porque la empresa ya tiene un contrato con un cliente y ya se comprometió a suministrarle cada año 32,000 toneladas de su producto. Ese cliente puede ser otra empresa que va a utilizar ese producto pues para su producción, que estas empresas forman parte de una cadena de suministro, que son proveedoras de otras empresas. Bueno, el problema en sí no lo especifica, pero sí nos dice que la producción es de 32,000 toneladas por año para cada una de las tres alternativas. Se supone que en cualquier sitio se venderá toda la producción todos los años a un precio de 60 pesos por tonelada. Entonces los ingresos serían la cantidad 32,000 toneladas por el precio de venta por tonelada, que sería 60 pesos. 60 pesos por tonelada. Entonces, estos serían los ingresos. Entonces, 32,000 por 60, 1,920,000. Sí, está bien, ¿no? 32,000 por 60. Esos serían los ingresos. Entonces, aquí estarían los ingresos. Todos los años igual. 1,920,000. Bueno, aquí ya está en millones, ¿no? Aquí serían 952,000. Porque aquí ya el precio no está en miles, el precio es 60. Y la producción, pues ya también dice que son 32,000. Entonces, los 952 en miles son 952,000. Y los 1,808 de inversión en miles, pues sería 1,808,000. Entonces, por el flujo neto, pues solamente hace la diferencia. 1,920,000 menos 952. 968 sería el flujo neto. $968,000. Bueno,
pues ahí está ya el flujo neto. Resta nomás pues aplicar la fórmula. Valor presente neto para la alternativa A. Al final el problema dice, suponiendo un horizonte de planeación de 5 años y una tasa de rendimiento esperada sobre la inversión de 10% anual, ¿en qué localidad se obtiene el mayor valor presente neto? ¿Cuál sitio recomendaría usted localizar la planta? Entonces van a hacer lo mismo. Van a poner aquí 900. Si quieren, le quitamos los miles, ¿no? Para simplificar aquí los cálculos. 968 entre 1.10 más 968 entre 1.10 al cuadrado más 968 entre 1.10 a la 3. No voy a borrar esto, ya lo calculamos. Más 968 entre 1.10 a la 4 más 968 entre 1.10 a la 5 menos la inversión inicial. Entonces no importa que le quiten los 3 ceros o que lo manejen ya en miles, sería lo mismo, ¿no? Entonces hacen el cálculo, si le da positivo significa que el proyecto es rentable. Ahora hacen lo mismo con la alternativa B, que sería localizarlo en el punto B. Luego en C, si las 3 dan positivo, pues van a identificar cuál de las 3 da más positivo. La que dé más positivo es la que se va a seleccionar. Repito, entre más positivo sea el valor presente, significa que ese proyecto genera un mayor rendimiento que el esperado. El que se espera mínimo es 10%, pero entre más positivo sea el valor, significa que ese proyecto está generando un rendimiento mucho mayor. Si el valor presente fuera 0, el proyecto se acepta, porque significa que genera exactamente 10%. Si da negativo, entonces ya se rechaza, porque el empresario está pidiendo 10% de rendimiento, pero quizá el proyecto está rindiendo menos del 10%, entonces ya no conviene. Así que pues se va a recomendar escoger de las 3 alternativas el que dé más positivo. Cuando ustedes hacen ahí el resto, este sería pues el planteamiento para que sepan cómo resolverlo. En conclusión, este método pues es un método que toma en cuenta el rendimiento sobre la inversión, porque localizar una instalación implica una inversión, de tal manera que en el mundo empresarial los empresarios, los accionistas, inversionistas o dueños, como le llamen, están esperando recuperar esa inversión. Bueno, muy bien, es todo por esta clase. Nos quedaría solamente una clase más, que veríamos el último método, que es el método de centro de gravedad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima videoclase.